Bueno, vamos arrancando el día de hoy, otro domingo, otro momento para reunirnos y estar en la presencia del Señor. Así que demos gracias al Señor, oremos, para que Él sea el que guíe este tiempo. Padre Santo, Dios Todopoderoso, que estás en los cielos, gracias por un día más de vida y gracias porque nos has guardado hasta este domingo. Gracias por ayudarnos y protegernos en la semana, Señor, y pedimos que guardes a aquellos que están viniendo para acá, que bendigas a aquellos que están conectados a través de internet o de las redes sociales. Y pedimos, Señor, que te manifiestes en este tiempo, en este momento, para que seas tú el que mueva nuestros corazones a una alabanza que te agrade y mueva nuestros corazones para escuchar la palabra que tienes para nosotros. Gracias, Padre. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, primera canción, es una canción a elección. Mirta levantó la mano antes que todos. Y bueno, vamos a arrancar cantando la canción que dice Vengo a adorarte. Oh Dios del mundo, bajaste a la oscuridad, tus ojos abriste poder. Tristeza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida hay en ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente lindo, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente lindo, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente lindo, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó de mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi pecado en la cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Muy bien, hermosa canción. Venimos hoy a adorar al Señor. El siguiente dice, no existe más motivo, solo tira. Se me traspapeló.
No existen más motivos, solo a Él venimos a adorar. No hay otra razón por la que venimos acá en este momento, en este domingo, un domingo por la mañana. ¿Por qué vendríamos? Para estar en comunión los hermanos y estar en la presencia del Señor y agradecerle por tanto que ha hecho por nosotros. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se dobla ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti. Muy bien. Y ahora sí viene la canción que dice, conmigo estás. Y sabemos que el Señor nunca nos abandona. Por más que nos mandemos las que nos mandamos, el Señor siempre está ahí para rescatarnos, a levantarnos. Sé que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor.
no hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Aún en la dificultad, en ti puedo confiar, firme permanecer, tu promesa eterna es. Se levanta una canción de sublime adoración por tu gloria y majestad. Sé que el día llegará cuando el mundo viva en paz, sin violencia y maldad. Levantamos alabanza a ti, Señor. Hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. El 44 pudo. Sí, el 44. Yo tengo los pies. Pero bueno. Bien. Una preguntita que va a venir a cuento de lo que vamos a hablar. ¿Saben lo que es el pedernal? Googleando. A ver, googlealo. Algo que hacía el machista. Claro.
es una piedra muy dura. Yo hice lo mismo que ustedes sugirieron, previamente lo googleé. A ver qué dice, pero me llamó la atención. Es una piedra muy dura que cuando se la golpea con otro objeto duro, saca chispa. ¿Sí? Pero bueno, el símbolo que le vamos a dar es de una piedra dura. ¿Sí? En la búsqueda también dice que se hacen cuchillos de pedernal que son más filosos que el acero. Hasta ahí llegué, no pienso hacer. Pero bueno, que tengamos idea de lo que es el pedernal. ¿Sí? Vamos a leer. No, lo va a confundir a todos. Porque tengo varias versiones metidas en el mismo pasaje. O sea, un par de versículos de una versión, otros de otra, según me gustó cómo venía. ¿Sí? Vamos a leer, los que quieran seguir con su Biblia, Isaías 50. ¿Sí? Son 11 versículos. Y el título que le ponen a algunas versiones dice: el siervo con mayúsculas, se refiere al Señor Jesús, contrastado con el Israel desobediente. Primer versículo empieza una pregunta que Dios hace. El Señor pregunta: ¿los entregué yo en manos de mis acreedores? ¿Será que por eso no están presentes? ¿Está ausente su madre porque yo me divorcié de ella y la despedí? Costumbres antiguas, ¿sí? Cuando uno tenía deudas, por ahí el acreedor podía exigir la venta de las posesiones hasta cubrir la deuda del deudor, o los hijos como esclavos. ¿Sí? A eso se está refiriendo. Y el hecho de que tenían la posibilidad de que si al marido podía despedir a la esposa, dándole una carta de divorcio. ¿Sí? La esposa quedaba marcada porque tenía la carta de divorcio y el marido quedaba libre. Pero era costumbre, y a eso se está refiriendo en este pasaje Isaías. ¿Sí? A estas preguntas, en el versículo 1, dice: no, yo no fui ese. Se han entregado ustedes mismos por sus pecados y a su madre se la llevaron en pago de sus deudas. Es decir, no es que Dios se había olvidado de Israel, sino que Israel había rechazado a Dios y por eso, como hablamos de las decisiones, estaba enfrentando las consecuencias de las decisiones que habían tomado de alejarse de Dios. Versículo 2. ¿Me faltaron fuerzas para librarlos? ¿Será por eso que la casa está silenciosa y vacía cuando llego? ¿No tendré ya poder para librar? Y la respuesta que Dios da: no. Esa no es la razón. Y después viene marcando las características de Dios, su autoridad, su poder. Yo puedo reprender al mar y dejarlo seco. Puedo convertir los ríos en desiertos cubiertos de peces agonizantes. Yo soy quien envía la oscuridad a través del cielo. Y aquí en el versículo 4 comienza las características del Hijo de Dios, el siervo obediente. ¿Sí? El Señor Dios, o el Señor soberano, el Señor omnipotente, Jehová, me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento de su voluntad. El Señor Dios me habló y yo lo escuché. No me he revelado ni me he alejado. Sí, a diferencia del pueblo israelita, del pueblo judío, que se había alejado de Dios. Jesucristo dice: el Señor Dios me habló y yo lo escuché y no me he revelado ni me he alejado. Versículo 6. Y vamos a ver cómo el Señor acá está, o Isaías está relatando el sufrimiento del Señor. Les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban, y las mejillas a quienes me tiraban o arrancaban de la barba. Era
el hecho de arrancar la barba era una actitud de desprecio que se tomaba en aquella época. Igual no se lo tomen conmigo, ¿eh? No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. Versículo 7. Debido a que el Señor me ayuda, algo de lo que estuvimos cantando, no seré avergonzado. Por tanto, he puesto el rostro como una piedra, o endurecí mi rostro como el pedernal. Acá viene a cuento la idea inicial, para entender la figura. Decidido a hacer su voluntad, y yo sé que no pasaré vergüenza. Qué importante es esto, esta confianza que podemos tener en Dios. ¿Sí? Me puse como una roca, hay otra traducción que dice eso, decidido a hacer su voluntad, y sé que no pasaré vergüenza. El que me hace justicia está cerca. Ahora, ¿quién se atreverá a presentar cargos en mi contra? ¿Dónde están mis acusadores? Que se presenten. Miren, el Señor Dios está a mi lado. ¿Quién me declarará culpable? ¿Recordamos? Romanos capítulo 8, a partir del versículo 30. Si Dios es por nosotros, ¿quién? Todos los enemigos serán destruidos como ropa vieja que ha sido comida por la polilla. Entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? Si caminan en tinieblas sin un rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Sí, Dios con mayúscula, ¿no? El Dios que uno pueda llegar a creer que puede salvarlo. Esta es una esperanza para aquellos que no tienen una relación personal con Dios. Si caminan en tinieblas sin un rayo de luz, confíen en Dios y dependan de Dios. Versículo 11, una advertencia que nos queda como advertencia devocional. Pero tengan cuidado, ustedes que viven en su propia luz y que se calientan en su propia fogata, esta es la recompensa que recibirán de mí. Pronto caerán en gran tormento. Si andamos en nuestra propia luz, rechazamos la luz de Dios y nos volvemos autosuficientes, y la consecuencia es el dolor. Es el Isaías 50, el comentario lo saqué de la Biblia esta, que muchas veces estamos sacando información. ¿Sí? Venía pensando en esto de tomar decisiones, ¿no? Y me vino a la mente esto de endurecí mi rostro como un pedernal. Lucas 9:51, cuando se acercaba el tiempo de que Jesús subiera al cielo, él se hizo el firme propósito, o afirmó su rostro, de ir a Jerusalén. Lucas 18, del 31 al 33. Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y dijo: escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Será entregado a los gentiles o romanos y se burlarán de él, lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. ¿Cómo continúa? Voz alta, dale. Pero más al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará. Les avisó Jesús lo que iba a pasar. Y vemos a los discípulos desorientados. Y después se recordaban, pero Él nos dijo estas cosas, ¿cómo no nos dimos cuenta? Así somos los seres humanos. ¿Sí? Pero el Señor nos lo sorprendió. La situación que tuvo que vivir, el dolor, todo el proceso injusto de su juzgamiento, todo el sufrimiento físico que tuvo que experimentar allí, en el proceso previo, la muerte en la cruz.
Ese grito tan desesperante, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué decimos? Respondiéndolo para aceptarnos a nosotros. Seguimos la lectura. Hebreos capítulo 10, del 5 al 14, y ya con esto estamos terminando. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios. He venido a hacer tu voluntad, como está escrito de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo: no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. ¿Por qué no le agradaron a Dios esas ofrendas? Si Él lo había establecido. Porque eran figuras de lo que iba a venir, que era el sacrificio de Cristo. Era para que la humanidad se diera cuenta de que había una falla en el ser humano que lo llevaba a desobedecer a Dios, y la forma de cubrir esa falla era matando a un animal inocente. Lo había establecido la ley de Moisés, pero no como solución definitiva, era transitoria. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera Cristo y entregara su vida. Seguimos la lectura. Versículo 9. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él, Dios, anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. ¿Cuál era el primer pacto? Ustedes tienen que cumplir. Y cuando no cumplen, tienen que entregar un sacrificio para que Dios olvide esa falla, esa falta. ¿Cuál es el segundo pacto? Cristo vino para pagar esa culpa una vez y para siempre. Y lo leemos también allí en Jeremías: le pondré mi ley en sus corazones, derramaré mi espíritu sobre ustedes. Cada uno de nosotros tenemos esas bendiciones. Un pacto eterno, inviolable porque ya se cumplió. Cuando el Señor Jesús allí en la cruz exclamó: consumado es, estaba certificando el pacto. ¿Y cómo sabemos que el pacto se cumplió y que Dios lo aceptó? Porque Cristo resucitó al tercer día. Si Dios no lo hubiera resucitado, estaría allí la tumba con los huesos de un buen hombre, pero nada más. Pero Cristo al tercer día resucitó, como Jesús lo había dicho, como el Padre lo había establecido. Versículo 10. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios con un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre, y luego se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, y allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos debajo de sus pies. Recordamos Filipenses capítulo 5, donde todos nos postraremos delante de Él para adorarle y reconocerle. Versículo 14. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Somos santificados en Cristo Jesús, pero también llamados a ser santos. Y en este llamamiento a ser santos, la obra de Dios en nosotros, a través de su Espíritu, nos va santificando diariamente. Simplemente traer a la memoria estos pasajes que comienzan con una descripción del contraste entre el Israel
pueblo y el Hijo, el siervo obediente. Y terminamos con esta explicación que hace el escritor de Hebreos sobre cuál fue, no solamente el motivo que fue obedecer a su Padre, sino cuál fue el resultado de la obra de Cristo. Nos dio la libertad de estar en esta mañana aquí, en la presencia de Dios, sin miedo a ser destruidos, con el solo deseo de nuestra voluntad de venir aquí, de estar cada día en la presencia de Dios, porque no es que la presencia de Dios está aquí como en la antigüedad en el templo, la presencia de Dios está dentro nuestro. ¿Cuántas cosas que tenemos? Y simplemente estamos para simbolizar esto a través de el pan y la copa. Elementos sencillos, diarios, al alcance de todos, pero que tienen un significado profundo y eterno. Para recordarnos que no somos nosotros, sino que es Dios que se allegó a nosotros. No fueron nuestras obras las que nos allegaron a Dios, fue la obra de Dios que se hizo cercana a nosotros a través de la obra de Cristo. Oramos. Nuestro Dios, te damos gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, por su entrega. Gracias, Señor, por la decisión de obedecerte y obedecerte hasta llevar una muerte que lo hizo maldito. Pero gracias, oh Dios, porque Él no quedó retenido por los lazos de la muerte, sino que el último enemigo en ser derrotado fue la muerte misma. Cuando Cristo resucitó, abrió la puerta de nuestra esperanza, de ser resucitados también junto con Él algún día y estar eternamente en tu presencia. Dios, te damos gracias. Y ahora al compartir este pan lo hacemos con gratitud en nuestros corazones, sabiendo y reconociendo la obra de Cristo a nuestro favor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Oramos por la copa. Padre, gracias te damos porque al participar de esta copa, participamos la copa del nuevo pacto, del cual somos beneficiarios. Gracias porque el Señor afirmó su rostro y siguió adelante con el plan, yendo a la cruz, soportando toda esta carga, todo este oprobio para traernos salvación. Tomamos esta copa rindiéndote gloria a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Señor, en esta mañana venimos a este lugar recordando el nuevo pacto que hiciste con nosotros. Gracias porque tu sacrificio fue total y perfecto. Gracias porque venimos una vez más a este lugar y al expresar nuestras canciones, nuestro corazón también se alegra. Y también nos alegra poder participar de esta ofrenda material para tu obra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos juntos a compartir la palabra del Señor. Y un poquito el tema que queremos seguir movilizándonos es en torno a la libertad en la toma de las decisiones. Por eso queremos hablar de la libertad. ¿Cuánto se ha escrito y cuánto se habla de la libertad de las personas? Y recuerdo que al estudiar en física había un punto que decía grados de libertad. Y esto nos hacía referencia a ciertas situaciones en los cuales había algunos puntos o grados de libertad para ese cuerpo, ¿verdad? O sea, no tenía toda libertad para hacer ciertos movimientos y demás. Entonces, según los grados de libertad que tenía, eso me hizo pensar que nosotros a veces hablamos de libertad. ¿Y cuántos grados de libertad tenemos? Tenés libertad para hacer esto, para aquello, pero para esto no. Tenés libertad, entonces, ¿qué es la libertad? ¿Cómo nosotros podemos asimilar ese concepto de libertad cuando por ahí pensamos que ser libres es hacer lo que se me da la gana? Eso es libertad. Quiero cruzar la calle, soy libre de hacerlo. Quiero meterme en la casa de mi vecino. ¿Qué hay de decir? ¿Soy libre de hacerlo? No soy libre de hacerlo. No me conviene, ¿verdad? Necesito permiso. Claro, los derechos, ¿verdad? Necesito permiso. Pero vayamos a otro concepto de libertad que por ahí decimos. Algunas personas dicen, yo soy libre de hacer lo que quiero, por eso hago esto. Y lo mirás del otro lado y le decís, vos haces eso porque no podés dejar de hacerlo. No sé si me expresé bien. Sí. Yo soy libre de hacer esto y por eso lo hago. Y uno lo mira de la vereda de enfrente y le dice, ¿sabes qué? Vos haces eso porque no podés dejar de hacerlo. Qué difícil, ¿no? Ejemplo, cigarrillo. Yo soy libre de fumar y elijo lo que quiero para mi vida. Y por otro lado le decimos, ¿puedo discutir un poquitito este concepto? Sí, decime. No sos libre. Porque si quieres dejarlo, no podés. Por ese motivo, vamos a hablar de la libertad y San Juan capítulo 8, el Señor Jesucristo habló sobre los principios de la verdadera libertad.
Entonces allí en San Juan capítulo 8, y vamos a leer un extenso relato del Señor Jesucristo, empezando del verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad plena, la libertad total, se alcanza siendo discípulo de Cristo. Ahora, hagamos el camino inverso. ¿Quién es discípulo de Cristo? Y acá Jesucristo declara quién es mi discípulo. Nosotros pensamos que por venir al templo, por estar en Zoom, por leer la Biblia, por tener la Biblia en casa, porque mi familia era cristiana, porque yo soy discípulo de Cristo. Y acá Cristo dice otra definición. ¿Cuál es la definición de discípulo de Cristo? Dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien, ¿quiénes son los discípulos? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis mis discípulos. Entonces, vamos a buscar alternativas para significado de permanecer en la palabra. ¿Qué les parece? ¿Qué significa el permanecer en la palabra? Practicarla, ¿qué más? A veces sí, a veces no. Porque dice permanecer. Tomarla como guía en las decisiones. Tomarla como guía en nuestra vida, en nuestras decisiones. Llenar mi mente de allí, de tal manera que yo permanezco. Cuando dice la palabra permanecer en mi palabra, no me muevo de ahí. La palabra que seguiría sería obediencia plena, no una obediencia parcial. Una obediencia plena, porque me dice permanecer. Y cuando me dicen, vos tenés que permanecer en este lugar, ¿sí? ¿Qué quiere decir permanecer en ese lugar? No te mueves. No me muevo de ahí. Ese es mi lugar. Quiero que te quedes allí. Me dice mi jefe en el trabajo, bueno, estamos en esta situación, yo quiero que manejes esta máquina, permanece allí. Y yo no me puedo ir de ahí. Yo tengo que estar manejando esa máquina. O me dicen, bueno, usted va a estar en esta tarea, usted es el mozo de esta sección, va a estar sirviendo la mesa 5, 6 y 7. Y yo me voy a la 8, pues está mi amigo. No, permanecer significa ¿qué? Estar ahí. Pero no tengo que estar en un lugar, dice Cristo. El discípulo de Cristo es el que se queda en la palabra de Dios siempre. Entonces me lleva a decir que la libertad la voy a lograr cuando obedezco plenamente a Dios. Porque así voy a conocer la verdad. Ahora sigue el texto bíblico. Y en el verso 33 le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues he venido de mí mismo, perdón, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Durísima la palabra, ¿eh? Pero ¿qué está declarando el Señor? La libertad total la encontramos obedeciendo a Dios. David lo dijo en forma poética en el Salmo 23. ¿Cómo empieza el Salmo 23? Jehová es mi pastor. ¿Y qué es la figura del pastor para las ovejas? Jefe. La oveja obedece siempre al pastor, porque si no, tenemos un problema. Se pierde. Por eso la imagen de la libertad plena la tenemos en esa frase tan sencilla y tan conocida. El Señor Jesús, Jehová, es mi pastor. ¿Cómo sigue? Consecuencia de una libertad plena en Cristo. Nada me faltará. En forma poética lo dijo. También el escritor del Salmo 119, el escritor del Salmo 119, ese poema maravilloso que está dedicado a la palabra de Dios. Precioso. ¿Qué dice el Salmo 119, 45? A ver si lo podemos buscar. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿No dice lo mismo? Andaré en libertad, porque busqué, porque permanecí, porque obedecí, porque seguí tus mandamientos. La libertad plena la tenemos en la obediencia plena a Jesucristo. Por eso el salmista podía decir, vos sos mi pastor, yo te sigo siempre, no a veces, siempre. Nada me va a faltar, libertad plena. Segunda Pedro 2:19, un texto interesantísimo, porque allí habla claramente otro concepto de la libertad, que por ahí a veces nos marea. Segunda Pedro 2:19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La libertad hay muchas personas que la prometen, pero ellos mismos, dice, son esclavos, porque el que obedece al que lo venció es esclavo. Y aquí Jesucristo había dicho claramente que si pecamos, somos esclavos del pecado y no permanecemos porque somos esclavos del pecado. Por ese motivo, hay distintos tipos de esclavitud. Nosotros tenemos la imagen, cuadros, películas que se han hecho de temas de esclavitud. Y vemos esa nefasta imagen de personas que han sido capturadas en el África. Y ahí vos tenés esas cadenas y esa gente era esclavizada porque venía uno más poderoso, con armas que ellos no tenían.
y los encadenaban pueblos enteros, mujeres, niños, grandes, los viejos, pum, chao, a un barco. Y pueden imaginar que había un negocio floreciente. Armadores de barcos, dueños de barcos que hacían barcos para transportar esclavos. Hay una película muy vieja, sobre esta historia de cómo se terminó el negocio de esclavos. Tienen que buscarla, yo no sé si en YouTube, no sé dónde se podrá buscar, una película viejísima. Pero me desgarraba pensar que la gente vivía en mansiones gracias a la riqueza que le daba el negocio de esclavos. Y llegaban los barcos que eran para transportar, estaban en Londres y ahí estaban los grandes señores. ¿Cómo puede ser? Hoy existen esclavos. Los llamamos trata de personas. Se evidencia en la esclavitud de personas que contra su voluntad son secuestradas y las obligan a ejercer la prostitución, trabajo, esclavo. Nosotros nos sorprendimos los talleres clandestinos de ropa, pero no acá en Capital. Y dice, ¿cómo llegaste? Y no, vine a trabajar y me sacaron el DNI, yo no puedo salir de esta pieza, y me cierran con llave. Y esto pasa hoy, y acá. Existe una esclavitud. Pero lo que Cristo está descubriendo en ellos, que existe una esclavitud sin cadenas. Existe una esclavitud sin puertas cerradas. Existe una esclavitud sin rejas. Jesucristo le está diciendo, ustedes son esclavos con cadenas invisibles, esclavos al pecado. Y le cuesta al Señor, porque ellos dicen, somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Y el Señor les demuestra, si fueran hijos de Abraham, no me quisieran matar como ustedes me quieren matar. Si fueran hijos de Dios, las cosas de Dios harían, pero ustedes no son hijos de Dios, no son hijos de Abraham, son hijos de vuestro Padre, y declara con todas las letras, el diablo. Esa es la esclavitud sin cadenas. Esa es la esclavitud de una persona que sigue sin cadenas visibles, pero cadenas espirituales muy fuertes. Por ese motivo, el Señor dice, si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Esas cadenas, dice el verso 34, nos atan. De cierto os digo, el verso 34, que aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Segunda Pedro decía lo mismo. Te prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado. Esas cadenas invisibles nos llevan atados. Ahora, hay una, de todas las esclavitudes, hay una que realmente es difícil de digerir. Imaginen esta historia. Llegan estos esclavizantes, capturan una aldea en África, encadenan a las personas, pero a los últimos de la fila uno le va cortando las cadenas. Dale, escapate, dale, escapate. Y el tipo sigue caminando. ¿Vos qué le dirías? Loco, arriesgué mi vida, te corté la cadena, salí. Y el tipo dice, no, la verdad que me gusta la cadena, me gusta la hilera. Esa es la imagen que brindamos los cristianos. Cuando liberados por la sangre de Cristo, seguimos esclavizados al pecado. Cristo me está diciendo, loco, morí por vos, para que seas libre y vivas la libertad. ¿Y qué pasa? Entonces allí viene la verdadera libertad, la obtengo en Cristo. Y para permanecer en esa libertad, debo permanecer en la obediencia a su palabra. Allí expresaré totalmente la libertad. Hay distintas manifestaciones de esta esclavitud sin cadena. Hay personas que están atadas al sexo, al dinero, a la droga, a la fama, al egoísmo, al querer estar ahí arriba, al querer cortar el bacalao, como diríamos. Hay muchas formas de manifestación de esta esclavitud. En Romanos 3:23 lo declara claramente.
por cuanto todos pecaron, están echados de la gloria de Dios. Pero la conclusión es esto. La consecuencia es justamente de esto otro que dijo en Romanos 3, 10 y 11. No hay justo ni uno. ¿Y cómo sigue? No hay quien busque. ¿Cómo querés tener libertad si no buscas a Dios? Por eso la consecuencia de esto, no buscamos a Dios, se manifiesta en que por cuanto todos pecaron y están echados de la gloria de Dios. Por eso la obra de Cristo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, es el que nos puede liberar. ¿Y cómo es que se libera la persona cuando acepta a Cristo como Salvador? ¿Verdad? Juan 1, 11, 12, más a todos, 11 y 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Pero qué dice el 11? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los que no recibieron a Cristo, ¿son libres? Vienen al templo, leen la Biblia quizás, hacen oraciones, pero no recibieron a Cristo. No son libres. Necesitamos declarar que la libertad está en recibir a Cristo. Él nos compró. La imagen de redimir un esclavo es la que usa la Biblia para darnos idea de qué es lo que hizo Cristo en nosotros. Había un comercio de esclavos. Una vez salió una foto de uno de los diarios de la época de la colonia, y en los avisos clasificados, así como, bueno, hoy ya no hay avisos clasificados, ¿no? Pero en los avisos clasificados, como cuando decíamos, vendo máquina de cortar pasto, decía, vendo esclavo. Así decía, 1800 y algo. Vendo esclavo, fuerte, dócil, apto para toda tarea. Y salía por... Era una propiedad. Ojo, acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. Entonces, uno dice, ¿cómo se podía liberar a ese esclavo? Bueno, si alguien iba, compraba a ese esclavo, pagaba el precio. ¿Cuánto cuesta ese esclavo? Tanto dinero. Perfecto, te doy. Y ahora salía el esclavo y le decía, no sos más esclavo. Yo ahora soy tu dueño y rompo la escritura. Así que sos libre. Ahí redimí un esclavo. Ahí redimí. Eso era redimir. Por eso Cristo nos redimió de la esclavitud del pecado. Porque como declara en Pedro, nos compró, no con cosas como preciosas, sino con la sangre de su Hijo. Somos el precio de la redención, de mi redención es la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué pensarías vos que fuiste al comercio de esclavos? Lo viste a Esteban ahí exhibido para venderlo y dijiste, yo lo voy a comprar para liberarlo. Y haces un esfuerzo muy grande, pones tu dinero y Esteban viene y te dice, amo, soy su esclavo ahora, y dice, no, no sos más mi esclavo, no sos esclavo de nadie, yo te compré para liberarlo. ¿Qué sentido? ¡Wow! Gracias. Ahora, ¿qué sentiría el que me redimió si me ve que ahora vuelvo a la fila de los esclavos? Se le rompe el corazón. Dice, macho, no entendiste nada. Perdí plata. Pagué de balde. ¿Qué pensará Cristo cuando me ve envolviéndome en el pecado? ¿Qué pensará Cristo? ¿Qué pensará Él de mí? Esteban, la sangre derramé por vos. Por eso es que vivir en la libertad de Dios es la opción única que nos queda. Y la libertad la obtenemos en la obediencia plena, permanente en su palabra. Recuerden que la palabra permanecer me indica siempre. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta libertad? Jesucristo fue tentado por el mismísimo Satanás.
La libertad se manifiesta en permanecer en su palabra. Todos sabemos cómo venció Jesús a la tentación del mismísimo Satanás. ¿Qué usó el Señor Jesús? La palabra. ¿Permaneció en la palabra? Sí. ¿Obedeció la palabra? Sí. ¿Conocía la palabra? Sí. Para obedecer algo tengo que conocerlo, ¿no? Por eso, la palabra me libera por cuanto me permite descubrir la verdad. Mire que la primera tentación que sufre el Señor es muy difícil de descubrir. Tenés hambre, hay piedras, transformarlas en pan. Ahí es muy difícil. Una piedra, un pan, ya que estamos. Puede ser un sándwich milanés. Si tengo poder para transformar en pan. Y ya que estamos, una Coca-Cola. El Señor Jesús no cayó en esa trampa, porque conocía la palabra, y la palabra nos libera. Y le contesta con la palabra. Satanás le usa la palabra, y ahora Jesucristo, que sabe usar bien la palabra, ¿verdad? Busca, y dice, no, para, acá dice tal cosa. Tírate de la punta del templo, y el Señor Jesucristo le dice, no pondrás a prueba al Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Y después, arrodíllate ahora, te doy todo el mundo. Claro, pero la palabra es lo que lo guía. Eso es lo que me va a guiar a mí para no caer en la treta de Satanás. Porque Satanás lo que quería era esclavizarlo. Se recuerden, cuando yo obedezco a Satanás, pierdo mi grado de libertad. Así que vemos que el Señor Jesucristo entendió claramente que vivo en la libertad porque obedezco tus preceptos. Pablo, Gálatas 2:20, la manifestación plena de la libertad que tenía el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese ejemplo, permanecer en su palabra, porque ahora Cristo vive en mí, y esto no es una cuestión de deseo. ¿Por qué vive Cristo en mí? Porque permanezco en su palabra. Entonces él puede decir en 1 Corintios 6:12, todo me es lícito, pero todo no me conviene. No todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar por ninguna de esas cosas. La manifestación en el cristiano de la libertad plena en Cristo está acá. Puedo elegir sabiendo qué cosas me atrapan y qué cosas no. Por ese motivo es tan importante permanecer en su palabra. Pero repite el mismo modelo en 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, soy libre para hacer todo, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, que la palabra de Dios me va a guiar no solamente para elegir entre lo bueno y lo malo, 6:12, sino entre lo bueno y lo mejor. Porque dice, no todo edifica. Y me encanta una traducción donde ponía, no todo edifica la comunidad, no todo construye la comunidad. Quiere decir que el Hijo de Dios, liberado por la sangre de Cristo de la cadena del pecado, está en condiciones de ser libre para elegir lo que bendice a los demás. ¡Qué bendición! Gloria sea al Señor por esta libertad. Y por último, el último grado de libertad, la libertad de uno mismo. ¿Quién es el peor enemigo de mi libertad? Yo. Y allí 1 Corintios 10:12. Grabátelo, memorizalo y escribilo, porque muchas veces nosotros cometemos este gravísimo error. El que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Saben? Hay bueno, no sé ahora, pero hasta hace unos años, había un solo registro de un accidente donde una persona murió en Argentina por contaminación radiactiva.
un operador del laboratorio de radiación de energía nuclear que está en Constituyentes y General Paz. Ahí donde ese gran tanque, no está en el tanque, sino en esa zona. Ahí hay un reactor nuclear de investigación. Entonces, estaban haciendo un ensayo y esta persona era una persona muy experimentada. Generalmente los accidentes en laboratorio ocurren con los experimentados. ¿Por qué? El que quería estar firme, mire que no caiga. Y pasó por alto, como estaba apurado y lo estaban apresurando para que obtuviera los resultados de los ensayos, pasó por alto ciertos procedimientos porque la tenía claro. Y de repente saltó la alarma de que hay radiación. Terminó el ensayo y les dijo a los jefes, a los compañeros, recibí una dosis de radiación letal. Y de hecho en 48 horas no hubo nada que hacer, falleció. Una cuestión de cuando una persona se expone a radiación y en menos de una hora empieza a vomitar, eso indica que no hay nada que hacer. Y no hay nada que hacer. Tuvo una muerte horrible. ¿Por qué? No conocía este texto, ¿no? Accidentes aéreos, el famoso accidente de Lapa, ¿se acuerdan? El avión no terminó de despegar, nunca despegó, y en la pista de Aeroparque siguió de largo, nunca despegó, a toda máquina para despegar, nunca despegó, se llevó puesto las rejas, se llevó puesto un auto que cruzaba y terminó chocando contra una estación de gas, de servicio, y se incendió y murieron. El accidente de Lapa, muy famoso. Se escuchó el audio de todo. Bueno, el piloto no llevó adelante el control que se hace antes del despegue. Es muy tedioso. Imagínate, el piloto hizo 5 viajes, 5 despegues, 5 aterrizajes, 5 veces sacar el papelito, revisar esto, sí, revisaste el otro, sí, revisaste el otro, sí, check, pum, vamos, el otro, revisión, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Ah, dale, que sale, vamos bien. Salta una alarma, no le des bolilla. ¿La alarma cuál era? Tenés el avión preparado para aterrizar, no para despegar. La alarma le estaba diciendo eso. Y el tipo dijo, no le des bolilla. Siempre salta una alarma, está bien, porque siempre saltaban alarmas. Pero la alarma le estaba diciendo, ¿y el tipo qué? ¿Confió en qué? La tengo clara. ¿Sabes las despegues que tengo? Miren, hermanos. Aquellos que nos creemos que la sabemos. Acá hay un hermano que... Bouso, ¿te acuerdas? Pedro Bouso, el eterno director técnico de fútbol. Nos decía, a muchos hermanos Satanás ya tiene la sartén prendida para fritarlos en el aceite. Es así. ¿Y a quién le prende la sartén Satanás? Al que se la piensa que la cree. Al creyente que ya la sabe toda. Tené cuidado, que cuando vos pensás que la sabés toda, Satanás prendió la sartén. Vas a caer como un chorlito. Como la milanesa. Exactamente. Hermanos, Cristo vino a darnos libertad plena. Y la libertad plena está en la sangre que Él derramó. Y la libertad plena está en permanecer, no sacar los pies de la palabra de Dios. Porque cuando yo pienso que ya la sé, empezá a escuchar el aceite que... empezá a escuchar el aceite. ¿Y saben cuántos han caído? ¿Y saben cuántos han arruinado su familia, su vida, su ministerio? Porque pensaron que se la manejaban todas. Y han hecho caer a otros también en la caída. Por eso, hermanos, la libertad de las decisiones está en permanecer en Cristo. Y si nunca aceptaste a Cristo como Salvador, el principio de todo es reconciliarte con Él, porque todavía tienes las cadenas de Satanás. Cuando Cristo corta esas cadenas con la sangre de su Hijo, con la sangre que Él derramó, entonces ahí yo es porque recibí a Cristo. Cristo corta el pecado, no tiene más dominio conmigo.
ahora mi responsabilidad para tomar decisiones que honran a Dios, permanecer en la obediencia plena en la palabra. Oramos a Dios. Padre, gracias porque Cristo vino a darnos libertad plena. Y Él nos redimió. Él pagó el precio en una cruz, derramando su preciosa sangre. Señor, oramos para que las personas que escuchen este mensaje puedan entender la importancia de recibirte como Salvador, como Señor de sus vidas. Y aquellos que ya hemos recibido tu palabra, tu salvación en Cristo, porque nos hemos humillado ante ti. Padre, necesitamos saber plenamente, siempre, el permanecer en tu palabra. No permitas que no sepamos las cosas de tal manera que caigamos. Pedimos, Señor, tu bendición por aquellos que no están. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.